Buenas tardes de nuevo, seguimos con Fernando Sicre, inspector de trabajo, entre otras muchas cosas, y estábamos hablando de la crisis, hemos hablado de Europa, y estamos hablando de las condiciones especiales de España, y uno de los factores que habíamos tocado era el estado del bienestar, ¿no? Fernando, estábamos hablando de que por arriba, por los chavales y la gente mayor, pues necesita de una cobertura, pero que no necesariamente tiene que ser una cobertura estrictamente dada por la administración, sino que podemos conceder o podemos, digamos, dar una serie de cheques escolares en la escuela, etcétera, etcétera. Yo quería tocar ahora, Fernando, el tema de las pensiones, el tema de la seguridad social. Ya sabemos los problemas de la población, ¿no? Cada vez somos más mayores y tenemos menos hijos. ¿Cómo ves las pensiones? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es su futuro? Bueno, esto como todo en la vida, y sobre todo cuando hay algo que es conflictivo, habría que preguntarle a la gente qué es mejor decir, lo que uno quiere escuchar o lo que realmente es. Exactamente. Porque si lo que uno quiere escuchar es que no hay problema, pues entonces ya hemos terminado la entrevista. Claro. Pero es que no es así. No es así porque el tema de las pensiones es un gran problema. Y es un gran problema incluso de que ya no es simplemente una gestión adecuada, porque yo creo que la seguridad social funciona, el sistema de pensiones me refiero, Sí. adecuadamente bien en España. Y además no se puede atribuir que haya habido una mejor eficacia en cuanto a la gestión a un partido o a otro. No, gracias a Dios, la Seguridad Social Española está absolutamente profesionalizada, tanto en la entidad gestora, en el INS, como en el Servicio Común, que es la Tesorería General de la Seguridad Social. Y el problema que hay es un problema de filosofía y de planteamiento, que esto supone una modificación importante. El problema es que, claro, hay una ingente cantidad, una masa importante de personas que son pensionistas. Y a estas personas nunca se les advirtió de problemas futuros. Entonces, a esos señores no se le puede ahora... Sí, decir que... se le puede tocar algunas cositas, pero No. sustancialmente eso hay que respetarlo. Pero tenemos que ir hacia una transformación del sistema, Claro, ¿no, Fernando? absolutamente. Es decir, aquí tenemos, cuando se crea un sistema de seguridad social, hay tres opciones. Los dos extremos opuestos, que es el sistema de reparto, que es yo ingreso y yo gasto ese mismo año, lo que ingresa lo gasto, que es el que tenemos, y la diferencia El es ahorro, el fondo la de reserva capitalización. y el sistema de capitalización, Capitalización. que es como un sistema de pensiones. Yo Ahorro, mi propia. yo constituyo un capital para en el futuro generar una renta. Y después hay sistemas híbridos que no son muy normales. Casi todos los europeos que nacen en la época de los años 40 y tantos, 50, son de reparto. Únicamente hay un sistema puro de capitalización, que es el chileno, y después hay una serie de sistemas que se distinguen unos de otros de la forma en que se financia. Unos se financian con cuotas de los sueldos obligados y otros con cargo a algún tipo de impuesto, ya sea el IRPF, ya sea el IVA, el que sea. Bien, en España está claro que hoy el que cobra, cobra porque el que trabaja es solidario con el que lo percibe. Es decir, nuestros padres fueron solidarios con nuestros abuelos y nosotros seremos solidarios con nuestros padres. Pero es que aunque nuestros hijos sean solidarios con nosotros, No van a poder. nosotros no vamos a cobrar en los términos que se cobra hoy. Eso lo garantizo yo aquí. Claro, cada vez hay menos gente que trabaja para el jubilado. Porque si esto no fuera un sistema, no estuviésemos hablando de la seguridad social, estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de un sistema piramidal. Sí. Y los sistemas piramidales están prohibidos. Sí, efectivamente, están penalizados. Incluso. Por lo tanto, el tema es escabroso. Sí. ¿Qué es lo que yo creo que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es iniciar un proceso de reforma para que, acompasado con un sistema de reparto, al final del camino, que el camino sería unos 20 y tantos años, yo lo he calculado así en mi tesis doctoral, tuviésemos un sistema, digo, de reparto que sería entre un 60 y un 65% del total y un sistema de capitalización individual. Y porque el sistema de reparto, al final, si a un político se le pregunta, en el año 2050 o en el 2030, no nos ponemos tan lejos, ¿habrá seguridad social? Y yo diré sí. El problema es cómo.
la diferencia, la distancia entre la pensión máxima y la pensión mínima va a ser muy pequeña. Entonces significa que va a haber muchas personas que no simplemente a través del sistema fiscal se hace un reparto de la renta, sino que ese reparto de la renta se va a hacer fundamentalmente a través de los sistemas de seguridad social. Se va a cotizar mucho para después obtener poco, lo cual es injusto. Claro. Y si eso se agranda excesivamente, llegamos a una situación que fiscalmente no es deseable. Y si fiscalmente no es deseable, desde la perspectiva de la social, que se nutre en los principios que lo inspiran de los propios principios de la legislación general tributaria, pues tampoco sería deseable. Por tanto, un sistema de reparto en donde la solidaridad impere, pero que después haya un sistema de capitalización individual. Eso es absolutamente necesario y hay que hacerlo. Hay que hacerlo teniendo en cuenta que hay que seguir pagando lo que ya hay. Claro, no dejar tirado. Y incrementar ostensiblemente los costes de seguridad social supone un decremento de la productividad del factor trabajo y, como consecuencia de ello, un decrecimiento de las posibilidades de competitividad que tienen todas las empresas. Es decir, en resumidas cuentas, el Estado se encuentra en una encrucijada que esto es una decisión absolutamente necesaria tomarla ya. Y aquí no vale que si haya elecciones o no hay elecciones. No, esto hay que tomarlo un acuerdo de Estado, y ¿no? contra antes mejor. Sí. Y sin demagogia, sino técnicamente y con cálculos actuariales. Es la forma de hacer estas cosas. Fernando, si te parece, pasamos ya a hablar de política, ¿no? Porque si bien la herencia económica de la que hemos hablado antes ha sido bastante ruinosa, ¿no? Tú has comentado que en el 2007 no se hizo, se quiso obviar la crisis, cuando ya se intervino era muy tarde. La herencia política es bastante, en mi opinión, ruinosa. En el tema, por ejemplo, de Cataluña. El tema yo creo que cuando se hizo el estatuto no lo pedía allí nadie. ¿Te parece que Cataluña ahora mismo es un problema, el tema del nacionalismo, y qué salida le ves? Yo lo que a mí me cuesta trabajo pensar es que tanto los llamados padres de la Constitución, que lo han condecorado por todos sitios y que son gente preparada, nadie lo pone en duda, pero que o no leyeron lo suficiente o no entendieron adecuadamente lo que decía Ortega y Gasset, sobre todo cuando se desencantó de su etapa republicana, ni entendió tampoco las reflexiones que en su día hizo Azaña, precisamente a cuenta de los catalanes, porque el primer defensor del Estatuto catalán fue Azaña, y Azaña en el 39, como quien dice, le pusieron los cuernos, pero bien puestos. Y entonces entendió que lo habían engañado y que él entendió, quizá en un concepto romántico de la vida y de la política, pues posiblemente... yo no sé cómo lo planteó en Zapatero, yo creo que era simplemente por el ansia de poder en el año 2003, cuando dice la tontería que dijo, de que lo que salga del Parlamento catalán se aprobará. Como ¿No fue un intento de cambiar de socio constituyente y arrinconar al centro derecha español? Bueno, eso es evidente. Ahí estaba el pacto del Tinel. Más evidente que eso es imposible, pero es que eso un estadista, es decir, una persona que pretende estudiar economía en 2 tardes, porque el otro se lo dice, pues la economía no se estudia en 2 tardes, pero es que para ser presidente del gobierno hay que saber mucho y no puede ser cualquiera. Yo iba a decir un chico aprendiz, porque era un mero profesor asociado universitario, que no tengo nada contra ello, por supuesto, que además lo respeto profundamente, pero es que este señor no tenía el caché intelectual mínimo, imprescindible y necesario para ser presidente del gobierno, y así nos ha ido. Porque claro, cuando en el año 2007 se tambalea financieramente el mundo, a este señor no se le ocurre otra cosa en Nueva York, había quebrado Lehman Brothers hace una semana, que el sistema financiero español era el más sólido del mundo. Vamos a ver, en los balances, no digo que no lo fueran, pero ya se sabía que esos balances estaban mal contabilizados, los activos, había un problema de contabilización de activos. Entonces, en ese momento, España, el sistema financiero, ya tenía en el 2007 un gravísimo problema, no de solvencia en los libros contables, un problema de liquidez, porque habían cortado el grifo, el sistema financiero internacional, y los bancos españoles se financiaban con dinero del mercado internacional. Pero después de 5 años, un problema de liquidez se traduce en un problema de solvencia, y ahí tenemos, las cajas de ahorro están quebradas. Yo soy de la opinión
de haber dejado caer a todas las cajas de ahorro en su momento. Lo que pasa es que aquí se ha hecho exactamente lo contrario. No sé si el señor Zapatero o el gobernador del Banco de España, en el diseño que hicieron, o el señor Solve como ministro de Economía, o los tres juntos, no lo sé. Lo cierto es que lo que han hecho con los sistemas de fusiones es precisamente crear entidades sistémicas que son las que no pueden quebrar porque arrastran al sistema completo. Yo insisto, esto es un mercado que tiene unas reglas, ¿no? con reglas, y una empresa que entra en crisis, tiene quiebra que desaparecer, y tiene que desaparecer porque no es eficiente. Lo que no podemos es, encima, crear un mastodonte, caso Bankia, con 9 cajas de ahorro, cada una de su padre y de su madre, que ni realmente yo creo que se sabía a ciencia cierta lo que se asumía, y claro, se ha creado una entidad sistémica que esa sí hay que rescatar, y que al ministro de Economía actual le está dando en la cabeza tela. Tela, y el hombre lo ha visto, y todo el proceso se hizo en la época del anterior gobierno, que no se nos olvide. Ahora sale con el tema propio de las preferentes. Las preferentes de todo, gente que se la ha engañado, gente que no se la ha engañado. Pero lo cierto es que eso fue un intento de salvación, que fue un asalto a muchos contribuyentes, a muchos ciudadanos y sobre todo a muchas personas mayores en el año 2010, 2009 y 2011. Que quien gobernaba, el Partido Socialista, que no se nos olvide todas estas cosas, que es que ahora uno escucha la tele y parece, coño, que es que esta gente no han hecho nada, ni que tienen nada que ver con el problemón que nos han dejado. Han sido 7 años, 8 años menudos, ¿no? Estábamos, nos remitimos de nuevo a la política. El asunto de Cataluña, hemos comentado el asunto de Cataluña. El asunto, por ejemplo, de Bildu y meter Bildu las instituciones y el lazo con lo del Tribunal Constitucional. Ahí fue también, eso ha sido una herencia también tremenda, ¿no? Bueno, yo, en fin, la sentencia, yo no tengo tiempo para leer todo lo que sale, pero en fin, por mi trabajo yo tengo que leer sentencia del Tribunal Constitucional para después aplicarle y poder emitir mis informes. Y yo, visto lo que yo he ido leyendo, yo creo que este tribunal es un tribunal tan sumamente politizado en sus sentencias que gran parte del problema que tenemos actualmente, precisamente con el sistema de las autonomías, es como consecuencia de decisiones siempre poco acertadas y sobre todo poco comprometidas con la realidad jurídica española en cada momento, que han primado los intereses políticos de llegar a ciertos consensos y ciertos equilibrios que aplica la ley. Porque yo el tema de la lengua, en los territorios donde hay lenguas cooficiales, yo lo veo clarísimo, y la Constitución lo dice bien claro. Pues yo, visto lo visto, yo creo que el Tribunal Supremo debe tener una sala de última instancia constitucional, igual que en el caso de los Estados Unidos, y dejar la existencia en la situación en la que se encuentra. Yo no digo que si funcionase adecuadamente, pero yo no estoy de acuerdo con el funcionamiento. Yo, una vez que hay una sentencia, yo la respeto, ya sea del Constitucional, ya sea del Tribunal Supremo. Lo que pasa es que técnicamente me cuesta mucho trabajo pensar que es que se esté aplicando la ley. Aquí es un sistema de fuerza y de equilibrio, y la justicia ni es fuerza ni es equilibrio, es cumplir la ley, y punto. Efectivamente. Fernando, tema sindicatos. ¿Cómo evalúan los sindicatos españoles actualmente y después de la última huelga general? Bueno, los sindicatos hablamos de la patronal también, cumplen su función, sí, igual que las patronales. Se han convertido en, cuando se produce la transición española, y sobre todo como consecuencia de los pactos de la Moncloa en el año 78, al Estado le surge un problema de interlocución, tanto con los trabajadores como con los empresarios, y se le da un poder omnímodo a lo que se llaman en ese momento, en una ley del año 77, los sindicatos más representativos, después ya regulado en la Ley Orgánica de Libertad Sindical en el año 85, y la patronal, la patronal más representativa. Claro, teniendo en cuenta que es que tanto la patronal como los sindicatos más representativos es el que tiene el 10% de los electores en una demarcación concreta a nivel nacional. Claro, es que el 10%, para hacer una idea, es que en la patronal no se han podido hacer elecciones, pero la otra parte lo ha aceptado, porque si no, no habría interlocución para negociar convenios de ámbito nacional, con lo cual las dos partes ahí se aceptan. Yo creo que en el fondo, en la situación que están, el servicio que tenían que haber prestado al Estado no lo han prestado, porque gran parte del problema del empleo y del desempleo yo se los achaco a los sindicatos y a los empresarios y a las confederaciones, que no a los trabajadores y que no a los empresarios.
¿Por qué? Porque, entre otras cosas, ellos defienden el status quo de los que están, cuando ellos son, precisamente por su condición de más representativo, también a los que no están. A los desempleados. A los Es desempleados. decir, defienden... O a los empresarios que quieren ser empresarios y no pueden. Porque si no, no se entiende que tampoco los empresarios, las confederaciones de empresarios, han defendido el tema del convenio a nivel empresarial. Yo sé cuál es el motivo. El motivo es que han creado unas estructuras, tanto sindicales como patronales, precisamente para negociar convenios de ámbito superior de la empresa, que esos no determinan adecuadamente los elementos de productividad y de competitividad, que son lo único que nos pueden sacar de la crisis. Unos convenios adecuados a la realidad, no adecuados al status quo de lo que existe ya, que impide la entrada de trabajadores por cuestión de precio y de empresarios también por cuestiones de precio. Exactamente. Hay bastante diferencia con los sindicatos alemanes. Yo recuerdo hace poco un sindicalista alemán que decía que se financiaban ellos por sí mismos y no sé qué te parecerá el asunto de los piquetes, por ejemplo, de la huelga general, ¿no? Bueno, son dos cosas distintas. Una, sí, el tema de la financiación, sí, eso su propio nombre lo dice. Aquí la financiación debe ser de cada uno, entre otras cosas porque si no uno se amanceba. Y si uno se amanceba pierde su capacidad o su libertad de decisión. Y yo creo que eso no es bueno ni para los empresarios ni para los trabajadores. Entonces, los trabajadores y los empresarios lo que tienen que reivindicar son sindicatos independientes, patronales independientes y, por lo tanto, financiados con cargo a las cuotas de sus afiliados. En relación con los piquetes, bueno, pues en la época de la sociedad de la información en la que vivimos, así lo dicen, y lo dicen todos los anuncios de cuando venden ordenadores y cosas de este tipo, pues, y siendo un país, España, en donde el consumo de televisión es el más alto de Europa, yo no sé qué pintan los piquetes informativos, porque desgraciadamente yo recuerdo aún, porque lo tenemos reciente, el problema de la señora esta, Alicia Arroyo, sí, que fue atacada, menospreciada, vejada verbalmente, y con la anuencia de la policía. Que no intervino. Que no intervino. Yo, eso es inentendible. A mí me llamaba el otro día un amigo mío sueco, que había visto las imágenes en Suecia y se había quedado impactado. Claro. Y me llamaba que cómo eso se podía permitir y le digo, bueno, eso es lo que tenemos aquí. Es que hay como una hiperlegitimidad moral por parte del sindicalismo y de la izquierda, ¿no te parece? Porque yo no me imagino al centro derecha piqueteando por toda España. Esto sería bueno, tremendo, de todo hay en la viña, sí, del Señor, ¿eh? Pero el problema es que aquí cuando, es decir, los derechos, las cosas en general, las cosas son siempre relativas, las cosas cambian. Igual que en el final del siglo XIX y primero del siglo XX, cuando se inicia la lucha obrera y había una finalidad revolucionaria para derribar regímenes, bueno, los piquetes informativos en aquel entonces tenían sus son revolucionarios. Claro. Hoy día no tienen ningún sentido. Pero la cuestión, en mi opinión, más trascendente a estos efectos en relación con el mecanismo de funcionamiento de sindicatos y patronales es que cuando se dice que se actúa en aras del interés general, no es cierto, se actúa en aras del interés de sus organizaciones. Entonces, si eso es así, y es legítimo, no pueden arrogarse el principio del más representativo, porque si es el más representativo, tendrían que defender a los que no están. ¿Y quién defiende a los desempleados? No defiende nadie. Lo tiene que defender el Estado. Y el Estado, en mi opinión, sí lo ha defendido con las reformas, porque la reforma al menos, de momento no tiene virtualidad práctica, pero es la única que va a permitir darle entrada en el mercado a estos señores. Fernando, hablamos un poquito de Andalucía, porque lo de Andalucía también tiene tela, ¿no? Llevamos ya no sé cuántos años. Mira, me parece que tengo una frase tuya: sigue siendo región pobre, sigue siendo la región española con el esfuerzo fiscal más alto del Estado. El peso del sector público en la conformación del PIB es mayor y existe una sobreregulación de la actividad del sector privado que lo hace penoso. Esto lo comentabas tú sobre Andalucía. Sí, vamos a ver. Andalucía, desgraciadamente, sigue siendo, a efectos de la legislación comunitaria, territorio objetivo 1. Eso es una mala cosa.
Mala cosa porque tenemos un diferencial de renta que supera el 25% sobre la media. Eso lo teníamos cuando ingresamos en la Comunidad Económica Europea en el año 85. Lo teníamos antes, que ya éramos perceptores netos de cantidades antes de la entrada. Y desgraciadamente seguimos siéndolo. Pero los andaluces hemos votado, o han votado, una opción que sigue siendo la misma y es la que nos tiene olvidada en el ostracismo de la economía. Estamos en Europa, Europa funciona con una regla, esa regla es la de un mercado atemperado, es la misma que sigue también la Constitución española, y si Andalucía no se adecua a eso, esto no tiene solución. Hay que tener en cuenta que la Junta de Andalucía directa e indirectamente interviene en la conformación del 56% del PIB. Por eso abrimos cualquier periódico, cualquier noticia andaluza, y los conflictos que observamos, que son muchos, son todos o públicos o relacionados con algo público. Ya sea un concesionario público de la limpieza, pues no quiero citar a nadie, ya sea empleados públicos de cualquier organismo, ya sea algo siempre relacionado con lo público, los hospitales, los colegios públicos, los concesionarios públicos, siempre, claro, es que más de la mitad es público. Es público. Y esto, siendo público, esto no funciona. Cuando hay cierto equilibrio, y es a lo que debe atenderse, es cuando hay una relación de un 20 y 80%. Y aquí estamos en el 56% público. Por lo tanto, casualmente, todas las regiones que están así, como Asturias o como Extremadura, son las que están mal. Luego hay una relación entre sobre el PIB incautado por el Estado, claro, y la situación de esa el problema ya vamos a circunscribirnos a Cádiz, no a la provincia, sino... Precisamente nos quedan 2 minutillos, y te quería preguntar sobre cómo ves la Bahía de Cádiz, cómo ves su situación. La Bahía de Cádiz tendría que cambiar, darle la vuelta al calcetín, y esto es un tema histórico. Sí. Cádiz tiene cierta prevalencia en la historia, primero porque se concentraba la flota de India en Cádiz para partir hacia La Habana, después porque la entrada de los metales preciosos, cuando dejas de ser Sevilla, cuna de la cuestión, lo es Cádiz. Cádiz llega un momento en el que se permite funcionar a otros puertos, entre ellos Barcelona a otros y Valencia, pierde el monopolio. Y se crea la zona franca. ¿Por qué? Pues porque siempre algo público. Y después, ¿qué es lo que se crea? Cuando la dictadura, empresas públicas. Y, es decir, aquí ha habido una atomización de tal magnitud de lo público, con lo público, que no hemos alejado del mercado. Y precisamente Europa es un mercado, porque la Unión Europea no nace como Unión Europea de carácter político, nace como un mercado común, y el germen de la Unión Europea es el mercado común, y el mercado común, su nombre lo indica, es un mercado, y o nos acostumbramos al mercado o Cádiz no tiene remedio. Ajá. Yo creo que con ese diagnóstico, pues certero, me parece a mí, pues vamos a dar ya por concluido el programa. Se ha pasado el tiempo, como habrás visto, rapidísimo. Muy rápido. Y Fernando, muchísimas gracias por haber acudido. Muy bien. Y a vosotros, a los espectadores, pues emplazamos al siguiente programa de Calle Libertad, y hasta entonces, pues muy buenas noches.